Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. El gran ex campeón mundial Wishy Anand definitivamente está de regreso y lo sigue demostrando, ya que en la quinta ronda del Norway Chess Classic se enfrentó a su archirrival, el actual campeón del mundo Magnus Carlsen. Por supuesto, estos dos rivales se conocen muy bien, ya que recuerden que se han enfrentado en dos ocasiones por el título mundial. De hecho, Magnus fue quien destronó a Anand y luego el mismo Magnus Carlsen retuvo el título contra Anand 2 años después. En esta ocasión, en la partida clásica del Norway Chess, terminaron en tablas, por lo que fue necesario irse al Armagedón. Allí, Anand con las blancas tenía que buscar la victoria, mientras que a Carlsen le bastaban unas tablas. Recuerden que ambos se encontraban hasta ese momento como líderes. Así que prepárense para ver una partida sumamente emocionante. Con las piezas blancas, Wishy Anand inicia con la jugada de 4, mientras que con las negras Magnus Carlsen responde con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana, y caballo F6, una defensa de los dos caballos. D3, alfil C5, alfil G5 y alfil E7. Fíjense que esta jugada a primera vista parece bastante ilógica, y es que el alfil de Magnus acaba de salir para luego regresar a E7. Pero tiene mucho sentido tomando en cuenta que es una jugada muy sólida y a las negras solo le bastan las tablas para simplemente ganar la partida. Ahora, Anand en este momento decide jugar caballo C3, D6 de Carlsen, A4, enroque, A5. Las blancas, por supuesto, tienen que buscar jugar de forma agresiva. Alfil G4, H3, alfil por F3, dama por F3, caballo D4 y dama D1. Fíjense que tras esta secuencia, básicamente las negras acaban de recuperar el tiempo que perdieron hace unas jugadas. C6, enroque, B5, alfil A2, caballo E6, alfil E3, A6, dama F3, dama D7 y caballo E2. Por supuesto, ahora las blancas van a buscar iniciar algún tipo de ataque por el flanco de rey. D5 de Carlsen que golpea en el centro, D3 de Anand, alfil C5, E por D5, C por D5, alfil por C5, caballo por C5, D4 y E4. Tras este movimiento, las negras obtienen una ligera ventaja de espacio. Luego de dama E3 de Anand y caballo D3, Magnus coloca un caballo muy bien ubicado allí en D3. Además busca unos golpes tácticos. Anand aquí juega dama de 2, jugada que no le gusta mucho a las máquinas. Según Stockfish, lo mejor era torre a B1, sencillamente defendiendo en B2. Ya que ahora, tras dama de 2, aunque defiende, le permite a Magnus la jugada torre a E8, buscando un truquito. Fíjense que la idea del campeón del mundo es jugar caballo por F2 para luego lanzar unos calzoncillos allí con el peón. F3 de Anand, caballo F2 igualmente de Carlsen. F por E4, aquí según las máquinas lo mejor era dama E3, aunque tras E por F3, dama por F3, caballo 2 G4, las negras ya parece que tienen una muy buena posición y deberían tener ventaja. Pero bueno, tras F por E4, caballo 2 por E4, esta posición le gusta mucho a las máquinas para las negras. Dama D3, dama D6, torre F3, Anand quiere por lo menos aprovechar la columna F, G6, torre a F1, caballo H5 y G4. Por supuesto, aquí el ex campeón mundial debe lanzarse con todo también buscando alguna ofensiva. Caballo HF6, caballo F4 y caballo G5. Las máquinas prefieren aquí la jugada torre E7, por ejemplo, tras torre 3, torre FE8 y ahora empieza la pelea por la columna E. En cambio, tras caballo G5, torre 3 F2 y caballo E4, esto permite que las blancas inicien un plan interesante con la jugada torre G2, buscando otras opciones. H6 de Carlsen, H4 de Anand, G5, H por G5, H por G5 y caballo H3. En este momento era muy interesante la jugada dama H3, buscando la columna abierta. Además, fíjense que se sacrifica aparentemente el caballo de F4, pero este no puede ser capturado. Fíjense que si G por F4 viene torre H2 y las amenazas por la columna H son decisivas. Luego de dama H3 habría que hacer rey G7 y tras caballo H5 comienzan las complicaciones, que es lo que quieren las blancas. Tras caballo H3, las negras juegan rey G7, torre F5, torre H8, caballo por G5 y ahora
torre H4. Grave error aquí de Magnus Carlsen, que apurado de tiempo quizá no ve la mejor continuación, que era sencillamente caballo por G5. Tras torre por G5 jaque, rey F8 y las blancas no terminan de tener amenazas tan directas. En cambio, tras torre H4, alfil por D5 de Wishy Anand, quien es muy conocido por jugar bastante rápido, caballo por G5, torre por G5, rey F8 y alfil F3. Magnus aquí devuelve el favor cometiendo un error, o más bien no haciendo la jugada más decisiva. Lo mejor aquí era dama G3 intercambiando damas, y dama por dama, torre por, y llegamos a un final en donde las blancas deberían estar técnicamente ganadas ya que tienen 2 peones de ventaja. Pero tras alfil F3, Magnus juega dama F4 buscando allí temas. Torre E5 defendiendo la torre, torre por E5, D por E5, dama por E5, se recupera uno de los peones, rey F2 y ahora torre H3, quizá el error decisivo de la partida. Lo correcto aquí era torre H1 buscando amenazas por la octava fila y tras dama D2, rey G8 y quizá las negras puedan llegar a defenderse. Pero tras torre H3, G5 de Wishy Anand, caballo H5 y G6. Fíjense cómo Anand aprovecha que tenía ventaja en el tiempo para lanzar la ofensiva. F por E6, error definitivo aquí de Magnus Carlsen. Lo correcto era quizá dama C5, aunque tras dama D4, dama por D4 y C por D4, las negras puedan llegar a marear con caballo F4, G7 jaque, rey G8, torre G1, caballo E6, D5 y caballo por G7, pero igual ese peón D es muy peligroso. En vez de eso, tras F por G6, dama D8 jaque, dama E8, dama por E8, rey por E8, torre por G6 y la partida está completamente perdida para las piezas negras. Caballo F4 de Carlsen, que insiste allí en buscar algún truco, pero torre por A6, este peón no podía ser defendido. Caballo D3, rey E3 y ahora caballo E5. Esta jugada sí ya pierde inmediatamente. Lo único que se podía hacer quizá era caballo por B2, pero tras torre A8 el peón de A va a empezar a correr y quizá va a ser muy difícil detenerlo. Ahora tras caballo E5, Anand juega torre 6 y Magnus Carlsen decide abandonar porque ahora se le va a caer el caballo y tiene muchísimo material de menos. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Con esta victoria, Wishy Anand se coloca como líder en solitario del torneo, ganándole nada más y nada menos que al otro líder que estaba hasta ese momento, el campeón del mundo Magnus Carlsen. Veremos si puede imponer esta ventaja por lo que queda de torneo, pero está jugando de una forma increíble. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.